todas bienvenidos esta noche para este programa de Tu Mundo Sin Filtros, programa del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Esta noche estamos reunidos para hablar de Estados Unidos y el Acuerdo de París, el retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París. Nos acompañan esta noche 4 invitados que tengo el placer de moderar durante 1 hora y 20 que va a durar este programa. Nos acompaña Lawrence Gobiner, Fernando Estensoro, perdón, Ana Mawad y Jared Larson. Cada uno se va a presentar rápidamente después de esto. Entonces, la idea esta noche es, pues, primero presentarnos. Segundo, yo diré algunas palabras introductorias para orientar la discusión. Introduciré las 3 preguntas generales que nos van a guiar en nuestra discusión y inmediatamente después de esto iniciaremos la discusión. Hablaremos 1 hora más o menos y terminaremos recibiendo algunas preguntas durante 15 minutos. Entonces, pues, por favor, por turno, Lawrence, si se quiere presentar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Me llamo Lawrence Gobiner, o Larry. Soy un ex diplomático norteamericano con 31 años de experiencia en temas económicos y medioambientales. La mayoría del tiempo he pasado en Latinoamérica en mi carrera diplomática y hoy día soy un profesor de cátedra de la Universidad Javeriana y consultor internacional. Señor embajador, muy buenas noches. Fernando. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, Floren, y por medio tuyo a la Universidad Javeriana por esta invitación a participar en esta conversación. Es un gran placer poder participar y también un saludo a los colegas panelistas, los y las colegas panelistas. Soy Fernando Estensoro, soy doctor en estudios americanos, soy investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, y de ahí me dedico fundamentalmente a temas de política mundial, ya desde perspectivas analíticas de geopolítica, así como de relaciones internacionales. Desde esa mirada, una mirada geopolítica, analizo ya el tema ambiental como fenómeno de la política mundial, o sea, desde esa perspectiva, y también la dimensión geopolítica de este debate ambiental internacional. Muchísimas gracias, Fernando. Muy buenas noches y bienvenido. Ana, por favor. Buenas noches, gracias Floja por la invitación. Buenas noches colegas, buenas noches a quienes nos escuchan ahí en Facebook. Yo soy Ana Carolina Mawad, soy profesora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Javeriana, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia, y mi investigación está enfocada en cambio climático y ciudades en América Latina. Incluso dicto clases de problemas medioambientales en la Javeriana. Un saludo especial, ¿no?, para nuestros estudiantes que nos ven hoy. Hola. Y finalmente, Jared, por favor, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Soy Jared Larson, soy profe de Ciencia Política en el Departamento de Políticas de la Universidad Estatal de Humboldt, o Humboldt State University, en el norte de California. Y también soy investigador asociado del Instituto Galego de Análisis y Documentación Internacional de Pontevedra, Galicia, en España. Yo soy el que menos sabe del medio ambiente en este grupo, pero estudio la política de Estados Unidos y la política exterior y del mismo, y el derecho internacional, que creo que es
por este medio que puedo aportar a esta conversación. Muchísimas gracias, Jared. La intención mía es de pronto, si se puede, si lo logramos, desviar un poco la discusión sobre preguntas o cuestiones de gobernanza, de gestión ligados al cambio climático. Entonces, esperemos que encuentres cancha para hablar, Jared, esta noche. Entonces, título de este programa, Estados Unidos regresa al Acuerdo de París. Demasiado tarde para el cambio climático es la pregunta general. El clima, su evolución y el destino político de las civilizaciones siempre han sido íntimamente ligados. Desde hace unas décadas, los científicos y activistas han organizado un discurso para movilizar a la comunidad política global sobre esta temática, insistiendo en nuestro papel como seres humanos en la aceleración del cambio climático, entendido como una amenaza existencial a la especie o para la especie humana. Indicios dejan entrever que el proceso por el que se integró el tema del cambio climático a la agenda de seguridad está llegando a un punto de quiebre. En especial, las nuevas generaciones han sido una caja de resonancia de esas advertencias. Ahora, pocos son los que niegan la influencia del humano sobre el calentamiento global. En este sentido, entramos en una nueva era política, el antropoceno, la era del ser humano consciente de su impacto global sobre su entorno. Aquí no estoy utilizando el término en su sentido arqueológico, antropológico, sino más bien en su sentido político. El Acuerdo de París tiene como propósito central limitar ese impacto. Específicamente, los estados parte del tratado se comprometieron a limitar el alza de la temperatura global. Antes de que se firmara el Acuerdo de París, el mundo estaba sobre una trayectoria de alza de unos 3.6 grados centígrados promedios para el 2100. El acuerdo ratifica el compromiso de sus participantes de mantener esta cifra por debajo de los 2 grados centígrados, con una meta de 1.5 grados centígrados de alza promedia de la temperatura para 2100. En todo caso, el compromiso no es de eliminar el factor humano sobre el cambio climático, sino más bien de limitar sus efectos que serán, en todo caso, desastrosos con un alza de 1.5 grados centígrados y claramente catastróficos en caso de alcanzar los 2 grados centígrados. Pero es cierto que el acuerdo ha tenido efectos. Los estados han limitado las emisiones de gases a efectos invernaderos desde la firma del acuerdo. La proyección actual nos ubica en un rango de alza de 2.9 grados centígrados de alza. Cifra aquí, todas las cifras que la cifra que estoy proponiendo aquí es del Earth Institute de la Columbia University, cifras del febrero del 2021. Aquí quisiera agregar una pequeña información que escuché esta mañana. La AIEA ayer ha producido un informe dándonos la noticia que las emisiones de gases a efectos invernaderos terminaron en el 2020 en un nivel más alto que en el 2019. Entonces, el momento de baja de las emisiones de gases a efectos invernaderos que conocimos con la cuarentena mundial, claramente no tuvieron efectos porque con la retoma de la actividad, los gases a efectos invernaderos alcanzaron niveles superiores a los del 2019. La llegada a la Casa Blanca de Donald Trump ha dado un golpe duro a los ánimos, esto está claro. Y sin lugar a dudas ha contribuido al laxismo obviamente en Estados Unidos con modificaciones de legislación, pero laxismo diría yo de todos los socios tradicionales de Estados Unidos, los países europeos en primera línea. El Estado francés, por ejemplo, acaba de ser condenado por su propia justicia por no haberse empeñado lo suficiente para alcanzar sus objetivos en la materia.
porque lo señalo porque es el Acuerdo de París, ¿sí? Entonces es importante mencionar que los franceses aquí no están cumpliendo. Al mismo tiempo, la salida efectiva del acuerdo de Estados Unidos fue de corta duración, específicamente 3 meses, del 4 de noviembre de 2020 hasta el 4 de febrero de este año. Así las cosas, para responder esta pregunta principal de saber si es demasiado tarde para el cambio climático, este retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París, propongo seguir 3 preguntas generales. La primera es saber si este sobresalto, entrada y salida de Estados Unidos del acuerdo, tiene consecuencias irreversibles en la carrera para alcanzar el objetivo de 2 grados centígrados de alza promedio para el 2100. La segunda pregunta sería si es la dominación estadounidense que está en cuestión en esta jugada política ambiental. Y la tercera pregunta, saber si es un modelo productivo o un estilo de vida que está al borde de la extinción. Entonces, 3 temas, básicamente: la salida y vuelta de Estados Unidos del acuerdo, el cambio climático y la política mundial, y finalmente el cambio climático y el modelo económico que supuestamente debería ayudarnos a mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, pues, hablemos de pronto primero dando la palabra a Larry de algunos elementos de conflicto, de contexto, de reflexión general sobre lo que pasó en Estados Unidos y cómo podemos explicar o entender esta entrada y salida de Estados Unidos del acuerdo. Por favor. Bueno, muchas gracias y gracias por la pregunta y la presentación inicial. Yo creo que es muy importante entender, para empezar, el perspectiva norteamericano, que hay 3 elementos importantes en el desarrollo de las negociaciones que culminó en el Acuerdo de París. El primero es algo cultural en los Estados Unidos, que entre parte del cuerpo político de los Estados Unidos hay mucho escepticismo sobre procesos de las Naciones Unidas. Hay un sentido que somos soberanos, que no queremos ser sujetos a los mandatos de esta organización que para muchos, especialmente por el lado conservador en los Estados Unidos, representa un esfuerzo de reprimir el liderazgo de los Estados Unidos. El segundo elemento relacionado con eso es que el tema del clima en los Estados Unidos y cambio climático ha sido muy politizado. No es un tema solo de ciencia, sino es una representación de la polarización política en nuestro país. Y eso fue alimentado más durante la época de Trump, obviamente, que él tomó casi como una bandera el rechazo del cambio climático y toda la gente detrás de él lo sentía como un esfuerzo muy político. Entonces, eso también afecta la capacidad de nuestro gobierno y nuestros esfuerzos diplomáticos, porque representa algo en la política doméstica muy caliente y muy controvertido. Me permito preguntar una cosa inmediatamente. No. La clase política estadounidense es muy consciente de que es mirada por el mundo entero. Sabe que lo que está haciendo va a ser no solamente observado, sino analizado, criticado y va a tener consecuencias. La entrada y la salida de Estados Unidos de un tratado internacional, así sea un tratado sobre el clima, ¿usted no piensa que hubiera debido ser pensado con más como sabiduría por parte del grupo político que decidió salir, sabiendo que los chances de quedarse por fuera eran pocas? Absolutamente. Y eso es muy correcto, que simbólicamente que el compromiso de los Estados Unidos fue rechazado y sacado en una manera tan cavalier, si se puede decir, por Donald Trump,
fue un golpe muy tremendo para las élites políticas y las instituciones políticas de los Estados Unidos. Y no era aprobado, no era apoyado por la mayoría de ese élite. Pero el pueblo americano, para muchos, esa fue la razón por qué eligieron a Donald Trump. Fue un rechazo a ese punto de vista tradicional. Y ese corriente de rechazo de los instrumentos internacionales es algo que siempre ha existido en los Estados Unidos, pero ha sido ampliado, yo diría, en los últimos años, ayudado, no necesariamente iniciado por Donald Trump, pero definitivamente alimentado por su estilo de gobernar. Y sí, si quieren los demás intervenir, por favor, bienvenidos, Jared, aquí, discusión abierta. ¿Cuáles son hay chance que Estados Unidos vuelva a salir si imaginemos Trump 2024 gana y podemos imaginar que Estados Unidos vuelva a salir del acuerdo? Bueno, sigue. Perdón, es que... Por favor, adelante, como quieran. Más que posible, más que posible. Al fin y al cabo, en este contexto, pues lo que hacen los estados es importante, pero como has indicado al final, lo digo al principio, que Estados Unidos tuvo que esperar como 3 años para salir del tratado, ¿no? Porque son las normas del tratado. Así que más bien, y durante todos estos 3 años tampoco Trump estaba haciendo nada para promover los fines del tratado mismo. Así que lo que hacen los estados siempre importa, tanto en el contexto del derecho internacional formal como en los efectos del cambio climático, ¿no? Pero tanto como lo que es importante a los votantes, como ha dicho Lawrence, que quieren ellos y por qué es el motivo, importa, pero más importante aún para el cambio climático, con Tratado de París o no, sería lo que hace en la calle, ¿no? Tu pregunta inicial o como marco de la charla, de si estamos hablando de una vida estilo de vida que está al borde de la extinción, pues en el caso de Estados Unidos las cosas tienen que cambiar. Y esto da igual quién sea el presidente. De pronto hay ¿cómo decir eso? Un distanciamiento entre lo que es la opinión pública, la que se puede sondear y decir que yo creo, no soy especialista, aquí me corregirán, pero creo entender que la mayoría de los estadounidenses creen efectivamente en el cambio climático provocado por el hombre. Es un margen chiquito, pero la mayoría de estadounidenses. Y por el juego de las curules electorales en Estados Unidos, minorías se pueden volver las que dirigen. Básicamente es lo que pasó con la primera elección de Trump, porque perdió el voto popular, pero sí ganó las elecciones. Y es básicamente las zonas menos habitadas de Estados Unidos que decidieron la elección. ¿Ustedes piensan que eso podría efectivamente volver a pasar? Es decir, que la minoría que vamos a llamar una minoría de blanca, menos educada, de un rango de edad superior a 45 años, va a seguir dentro de 3 años, 4 años, tener el mismo peso político que tiene en la actualidad? Puede ser. Así es el sistema y favorece a las minorías, ¿no? Y sí, yo pensando en esta charla, buscando algunos datos, pues en este contexto un 40% de los estadounidenses viven en un condado costero. Y si miramos el mapa electoral, o sea, es que las costas, salvo Carolina del Sur y Florida, votaron a favor de Biden, ¿no? Del demócrata. Así que la gente que se ve más afectada inmediatamente por el cambio climático, si pensamos en
en el mar y tal, pues son la gente que suponemos, ¿no? Según los datos, que sí cree en el cambio climático, que es un 72% de la población que dice que sí existe, ¿no? Con lo cual, habrá unos cuantos republicanos, habrá gente que ha votado a Trump que entiende que existe, pero es una minoría dentro de su partido, claro. Tenemos, Larry, tenemos un ejemplo esta semana muy llamativo de atención con el senador de Texas, Ted Cruz, que tiene responsabilidad con su mayoría republicana en la reorganización de la red eléctrica de este estado de Estados Unidos, y esta reorganización parece estar directamente involucrada en los disturbios que pasaron. Y sin embargo, no parece que este hecho haya perturbado la convicción de los tejanos en sus opciones. Las opciones de gasto energético grande. ¿Qué opina Larry de esto? ¿Cómo ve esta situación muy preocupante? ¿Podemos ver aquí el ejemplo del futuro o es realmente como un hito particular debido a la personalidad, por ejemplo, de Ted Cruz? Bueno, lo que pasó en Texas es muy complicado y yo sé que hay una tendencia de decir que ese es un resultado de cambio climático. La manera de crear la energía en Texas es algo, y Jared vivió por esto, entonces él puede contar, es una cosa muy complicada. Pero creo que es importante distinguir entre el cambio climático y las respuestas al cambio climático y las negociaciones en las Naciones Unidas. O sea, los Estados Unidos, y puede ver en la administración de Biden, ese es el presidente que tiene, yo creo que va a apoyar esfuerzos contra el cambio climático más que cualquier presidente en nuestra historia. Y parte de sus actividades volver a París, con John Kerry liderando el esfuerzo internacional, pero muchos de sus esfuerzos, de su orden ejecutivo y de la actividad de los Estados Unidos contra el cambio climático tiene que ver con acciones domésticas, con reglamentos, con acciones del sector privado. Entonces, el hecho de que estamos o no participando en las negociaciones no necesariamente es lo mismo como decir que no estamos haciendo nada para enfrentar el problema. Si están de acuerdo, propongo pasar a la pregunta del entorno político general y estratégico, sí, global. Vamos entonces aquí a escuchar a Fernando. Fernando, ¿qué hacen los demás actores, la Unión Europea, España, por ejemplo, Brasil? ¿Qué se hace en América Latina? ¿Cómo se ha recibido esta noticia de la salida de Estados Unidos y cómo se recibió de pronto la noticia de que iban a volver? ¿Esto cambia algo de pronto en el ánimo o no cambia nada? Bueno, mira, me gustaría hacer un planteamiento, ponerlo en discusión. Yo tengo quiero hacer un contrapunto con algunas opiniones que he estado escuchando hasta el minuto, desde mi mirada, ¿no? Que, como te digo, o sea, lo primero, para poder contextualizar la respuesta que me estás pidiendo, yo creo que en primer lugar el cambio climático, la crisis ambiental en general, donde el cambio climático es una de sus grandes variables, una de las más importantes, yo sí creo que es un problema fundamentalmente político y geopolítico, ¿ya? Que tiene bases científicas, indudablemente. El tema del calentamiento global, eso se prueba científicamente, pero la solución no es científica, ¿ya? La solución es política y es geopolítica, fundamentalmente porque si lo que está en juego es la supervivencia del ser humano, ¿no es cierto?, y de las sociedades en concreto, es geopolítica, estamos hablando, ¿no es cierto?, ya sobre qué uso le damos al espacio geográfico donde vivimos, ¿no es cierto?, y cómo lo usamos de tal forma de no destruir el ecosistema que es el soporte de nuestra vida. Por lo tanto, para mí el tema es fundamentalmente político y geopolítico.
¿ya? Y desde esa perspectiva yo analizo el tema. Indudablemente, no todos están de acuerdo, ¿no? Y también creo que hay razones políticas para desviar el tema al cientificismo. En segundo lugar, creo que hay que verlo también históricamente, ya como fenómeno político. Este tema está puesto formalmente en la agenda pública internacional desde el año 1972. La discusión comenzaron mucho antes, de hecho el cambio climático se descubrió en el siglo XIX. Pero formalmente en las Naciones Unidas fue puesto, ¿ya? Y no hay tema que se haya tratado más en las relaciones internacionales que el tema de la crisis ambiental. En ningún otro tema se ha gastado durante los últimos 50 años tanto dinero para desarrollar debates científicos, investigaciones, etcétera, 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 ¿ya? Por lo tanto, no es que no haya conciencia sobre el problema, ¿ya? Hay clara conciencia sobre el problema. El problema es cómo se soluciona. Es ahí donde no hay acuerdo. Y ahí es donde entra, a mi juicio, el fenómeno político. Fundamentalmente en los Estados Unidos, que es el principal causante del cambio climático a nivel histórico, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ¿ya? El tema, en Estados Unidos hay una división histórica entre genérica, si bien no absoluta, entre republicanos y demócratas. Si bien no es absoluta, grandes republicanos, como Richard Nixon, fueron promotores del ambientalismo en Estados Unidos. Sin embargo, con el desarrollo de la década del 70 y de los 80, ¿ya? Y sobre todo después del término de la Guerra Fría y del año 92 en adelante, este tema se agudizó políticamente en Estados Unidos, ¿ya? Y el tema es económico, ¿ya? No es que no haya conciencia en Estados Unidos, ¿no es cierto?, ni a nivel social, de la gravedad del cambio climático. Lo que pasa es quién paga el arreglo del cambio climático. O sea, de dónde salen los dólares, ¿no es cierto?, y cómo se soluciona la crisis ambiental. Y Estados Unidos no va a, lo mismo que la Unión Europea, en mi opinión, no van a dejar de ganar $1 o €1, ¿ya?, con la excusa de resolver el problema del cambio climático, ¿ya? Todos, hay una gran discusión, una gran retórica, pero al minuto de poner, ¿ya?, los cientos de miles de millones de dólares que cuesta resolver este problema, ahí empiezan los debates. Entonces, los llamados negacionistas, como Donald Trump, ¿ya?, no es que nieguen la crisis ambiental, ¿ya? Donald Trump le quiso comprar Groenlandia a Dinamarca, y lo único que tiene Groenlandia es agua, en hielo, ¿no es cierto? Y otro problema, ¿ya?, de la crisis ambiental va a ser la falta de agua, ¿no es cierto? Y ya se habla que la próxima guerra van a ser por falta de agua. Por lo tanto, no es ese tema, ¿ya? Te recuerdo que fue, para el protocolo Kioto, ¿ya?, fue un presidente demócrata como Bill Clinton el que se negó a enviar, ¿ya?, el protocolo Kioto al Congreso de Estados Unidos para que lo ratificaran, ¿no es cierto?, bajo la excusa de que China no era obligatorio, ¿ya?, porque China todavía parecía como tercer mundo. El problema no fue ese, el problema es que había un consenso demócrata y republicano en el Senado de 90-0, ¿ya?, de que no se podían aplicar medidas con respecto al cambio climático que afectaran la economía de Estados Unidos, ¿ya? Ese es el tema. Entonces no se podía arriesgar Clinton a una derrota de esa envergadura. De hecho, Al Gore, uno de los grandes y los mayores ecologistas estadounidenses, no pudo hacer mucho, ¿ya? Después vino Bush, y Bush sinceró la situación, Bush hijo, ¿ya?, Bush Jr., sinceró la discusión, dijo, yo saco a Estados Unidos del protocolo de Kioto porque eso afecta a la economía de Estados Unidos, y yo no estoy dispuesto, ¿no es cierto?, a que ningún estadounidense pierda su trabajo por tener que implementar medidas que favorezcan la reducción de gases de efecto invernadero. Después vino Obama, y Obama que, si bien desechó el protocolo de Kioto en Copenhague, pero Obama negoció con China, ya negoció con Jinping, y gracias a esa negociación con China se llegó al Acuerdo de París. Bien, Obama, ¿no es cierto?, impulsor también, como demócrata, impulsor, ¿ya?, de poner a Estados Unidos en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, porque esto genera, ¿no es cierto?, poder blando y liderazgo. Y después viene Donald Trump, ¿no es cierto?, con intereses, bueno, ya los conocemos, ¿no es cierto?, porque aquí están los intereses petroleros, también los intereses del carbón en Estados Unidos. Y vuelve a sacar a Estados Unidos el Acuerdo de París. Y ahora viene un contraataque de los demócratas con Biden, que vuelve y va a tratar de poner a Estados Unidos nuevamente en la negociación mundial para llegar a algún tipo de acuerdo efectivo que frene la emisión de gases de efecto invernadero. Pero en ese sentido creo que esto no se va a resolver, ¿ya?, fácilmente, porque aquí lo que está en juego son directrices económicas, ¿ya?
Biden no ha dicho si va a reponer o no va a reponer los 2.000 millones de dólares que se comprometieron para apoyar las famosas tecnologías verdes, cuando Estados Unidos está totalmente retrasado, y lo dicen los propios estudios, ¿ya? Y mis fuentes no son más bien analistas de cambio climático, son analistas militares, son geopolíticos, ¿no es cierto?, que han dicho, ¿no es cierto?, que China ha tomado una gran ventaja en el avance de tecnologías verdes y además está ganando prestigio, y el prestigio a nivel internacional es también parte ya de la política exterior. Entonces, yo creo Fernando, si me permite. Termino. El tema, en ese punto, ya, a lo que te quiero decir, es altamente complejo por la dimensión política y estratégica que tiene. Mi pregunta va a ir en este mismo sentido. China, segundo contaminador en el planeta, abordó las negociaciones en París de manera muy tranquila en comparación con periodos anteriores, porque el gobierno chino había planificado un programa de transición energética. Finalmente, lo que esto pone de relieve es que este trabajo de anticipación y de preparación, como buen capitalista que deberían ser los estadounidenses, anticipando el futuro para mantener las ganancias altas, no se dio. Esto es, esta decisión de Estados Unidos, esta falta de reactividad, esta falta de liderazgo, ¿cómo la juzga Fernando? ¿Eso es de pronto un error terminal para el liderazgo estadounidense? ¿Es la oportunidad para nuevos actores de proponer soluciones diferentes a las que proponen Estados Unidos? ¿O a pesar de todo el mundo está atado por la potencia estadounidense? Bueno, tus preguntas son bien complejas, pero yo creo que ahí las colegas y los colegas van a ver. Mira, mi opinión, o sea, desde mi mirada y el punto de vista que yo sostengo, argumento en torno a esto, ¿no es cierto?, es que el problema, como te digo, es político, ¿ya? Tiene que haber un acuerdo político. Ahora, la principal potencia mundial es fundamental. O sea, la principal potencia mundial incide en el resto del mundo. Entonces, cada vez que Estados Unidos se retira de las negociaciones o las bloquea, todos estos acuerdos nacen muertos, ¿ya? Por supuesto, hay fuerzas, hay que pugnan, que lo tratan de poner, que tratan de generar presión social, sin lugar a duda. Pero finalmente, bueno, como ya te habrás dado cuenta, mi postura es más bien realista, más que idealista. Finalmente, si no se logra, ¿no es cierto?, ponerlo en una perspectiva estratégica, esto no va a avanzar desde los Estados Unidos. Lo que sí hay que decir es que en Estados Unidos hay un fuerte debate y Biden lo va a potenciar, porque ya no se está analizando el tema del cambio climático solamente como una perspectiva de negociación internacional. Lo están tomando como un problema de la seguridad internacional y nuevamente lo están poniendo como parte de la agenda de seguridad. Por lo tanto, ahí se le puede entrar, por así decirlo, al tema del cambio climático desde otra variable. Ya no tanto la opinión pública, sino desde la seguridad internacional, precisamente, entre otros aspectos, por las ventajas que está tomando China, ¿ya? Como tú bien dices, China planificó, mientras pudo, con su acelerado crecimiento, se transformó en el principal contaminador del mundo, pero hoy día China tiene el liderazgo absoluto en energías renovables no convencionales. Los paneles solares que compramos son chinos. Los ventiladores para producir electricidad son chinos, ¿ya? China está reforestando y China se propuso al 2060 tener emisión cero. La Unión Europea se propuso al 2050 tener emisión cero. No sabemos si lo va a lograr o no, ¿no es cierto? Eso no lo sabemos. Pero ¿qué te quiero decir? En esta pugna, en este mundo tan interconectado, y lo estamos viendo con la pandemia del COVID-19, también es muy importante lo que Joseph Nye, como sabrán los colegas, dice el poder blando, el poder de influir, el poder de incidir. Y desde esa perspectiva, yo creo que Estados Unidos, con estas pugnas internas que tiene, ha ido perdiendo poder blando. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Hay sectores en Estados Unidos que están conscientes de eso y quieren revertirlo. Pero hay otros sectores que se oponen terminantemente a eso, ¿ya? Y no es descartable que en 4 años más Trump gane, ¿no es cierto? Yo no sé, no tengo la bola de cristal. Bola de cristal.
Pero sí sé, lo que sí puedo dar fe, es que la discusión estratégica, política y geopolítica es muy profunda en los propios Estados Unidos, que son los más conscientes de esta situación. De lo que creo entender de lo que me están diciendo, entonces es que los sobresaltos, entrada y salida de Estados Unidos del acuerdo no tienen en sí consecuencias irreversibles para alcanzar el objetivo, pero que si no hay una toma de conciencia muy urgente y un rumbo tomado de manera definitiva de aquí hasta 2100 en este sentido, entonces sí, esta salida de Estados Unidos del acuerdo puede ser entendida como un signo de alarma rojo, ¿sí? Sí, entiendo bien lo que me están diciendo. Les propongo pasar ahora al segundo bloque. La pregunta que nos interesa aquí es si es justamente la dominación estadounidense que está en cuestión. Ana, te voy a dar la palabra. Muy buenas noches. Te quedaste muy silenciosa hasta este momento. Entonces, por favor, si tú quieres hablar mucho, hazlo. Entonces, No. la cuestión aquí es, ¿qué debemos tomar en cuenta? Fernando nos explica que la crisis engendrada por el cambio climático es una crisis política con solución política. ¿Cuál es el quehacer político global y del cambio climático? ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál sería lo que atrae tu atención? Gracias, Floja. Creo que Fernando llamó la atención con ese recorrido histórico para el hecho de que las decisiones de ingresar o salir de tratados internacionales, y ahí no solamente ambientales o climáticos en Estados Unidos, es una responsabilidad, tiene la autoridad el Ejecutivo, ¿no? Y ahí por las órdenes ejecutivas se puede salir o ingresar. Claro que hay costos a depender del tratado, ¿no? El Acuerdo de París tenía un periodo entre decir el deseo de salir y efectivamente salir del acuerdo. Entonces, es obvio que si está en manos de una decisión ejecutiva, se puede cambiar, incluso Biden puede cambiar si tiene el deseo, claro que eso no es la dirección, pero para que eso quede muy claro. Incluso muchos grupos han argumentado de que eso debería cambiar en el futuro en la estructura de toma de decisión política en Estados Unidos, pero ahí ya es otra cuestión. Yo quería llamar la atención para 3 puntos que creo que son fundamentales. Primero, París no resuelve el problema del cambio climático. Punto. Mismo que nosotros, especialmente nosotros internacionalistas, tengamos el deseo de encontrar en soluciones multilaterales la solución para el mundo, eso no pasa así, no es así que funciona. Y por eso, tanto la entrada como la salida de Estados Unidos del acuerdo no es definitivo para el rumbo del sistema Tierra, ¿no? Cuando mencionamos la crisis ambiental y la crisis climática. Entonces, ese es el primer punto. Y ahí, no, regresando un poco a 2016, cuando se anunció Trump que había ganado las elecciones, era el día 2 de la COP22 en Marrakech, y ahí me acuerdo mucho de hablar con colegas que estaban ahí, la sensación de fracaso para los próximos años para las negociaciones internacionales de cambio climático. Sin embargo, no demoró más que una semana para que otros actores que tienen cada vez más importancia en la gobernanza climática, a decir Estados Unidos, el gobierno federal, el ejecutivo, tiene ese deseo. Sin embargo, hay que pensar en una estructura que es mucho más compleja, que incluye gobernadores y alcaldes y el sector privado, que es fundamental para el futuro, no solamente en Estados Unidos, en la política climática, como en otras partes también. Podemos mirar también desde América Latina. Entonces, quería mencionar eso, ¿no? París no resuelve el problema, la crisis climática.
Y los estados nacionales no son los únicos actores en ese proceso. Y en Estados Unidos la respuesta de gobernadores y alcaldes fue muy importante en ese sentido para decir, el gobierno federal sale del Acuerdo de París, pero nosotros seguimos, incluso incrementamos nuestra ambición para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí en el ámbito local es donde vemos un poco un relajamiento, podríamos decir, de la tensión entre demócratas y republicanos. Entonces, algunos alcaldes de Florida y de otras partes de la costa, como Jared mencionó, mismo que republicanos, han hecho planes de adaptación y de mitigación al cambio climático muy ambiciosos. Es impresionante, por ejemplo, el plan que tiene Miami, que es una ciudad súper vulnerable al cambio climático. Entonces, también hay, aunque las relaciones internacionales se enfoquen tradicionalmente en los estados nacionales, hay que mirar un poco qué está pasando tanto en los otros niveles de gobierno cuanto en otros sectores. El hecho de que Tesla sea la empresa con mayor valor de mercado hoy significa mucha cosa. No vamos a lograr solucionar, no vamos, quiero decir, la humanidad no va a lograr solucionar la crisis climática sin cooperación con el sector privado. La transición para una economía de bajo carbón basada en energías renovables necesita del esfuerzo del sector privado. Entonces, como Fernando mencionó, es una decisión política fundamental. Y ahí el hecho de que Estados Unidos es el segundo país con mayores emisiones de gas de efecto invernadero importa mucho. Y ahí mi tercer punto, ¿no? La escala. Escala, cuando estamos hablando de cambio climático, importa mucho. Si Estados Unidos y China logran cambiar la estructura de su economía para una economía de bajo carbón, eso cambia toda la dinámica del sistema Tierra, mucho más que el Acuerdo de París. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? De cómo hay otras fuerzas ahí y que van a tener importancia. Y ahí, solo para terminar esa introducción que quería decir, es el hecho de que Biden nomeó John Kerry para seguir como el gran vocero de Estados Unidos en las negociaciones internacionales de cambio climático, también es una indicación muy importante. Eso no es poca cosa, ¿no? La creación de esa posición del enviado especial para cambio climático para el presidente. Incluso creo que vamos a ver movimientos parecidos en otras partes del mundo y en América Latina, ¿no? Porque Estados Unidos dicta de alguna manera la manera de actuación política en otras partes. Entonces, eso también es muy importante. Y ahí, solo para terminar ese punto, cambio climático es un tema de civilizatorio, ¿no? Nosotros tenemos que resolver como humanidad eso sí o sí ahora. Y el hecho de que todas las decisiones que ha tomado Biden hasta ese momento, no tenemos ni 2 meses de gobierno completos, va en esa dirección, como los colegas apuntaron, no solamente en términos de la política ambiental, pero también de seguridad, y eso el ejército norteamericano ya estaba en marcha en cambiar su lectura de seguridad, e incluso en el gobierno Trump mantuvieron esa lectura del cambio climático as una variable importante de seguridad. Entonces creo que más que Estados Unidos regresar al Acuerdo de París, claro que eso impulsa mucho más las negociaciones internacionales, podemos ver mucho más movimientos en noviembre en Glasgow. Sin embargo, yo enfocaría en esas otras dinámicas que están ahí, en la mirada de la política. Cambio climático es el punto principal tanto de la política de seguridad como de la política exterior del gobierno Biden. Y eso va, para terminar esa parte, impactar, por ejemplo, la relación de Estados Unidos con América Latina.
y otras partes del mundo. El cambio climático va a ser el filo conductor de la relación de Estados Unidos con otras partes del mundo. Y eso tal vez sea mucho más significativo que el Acuerdo de París como un documento multilateral. Voy a aprovechar, me nacieron algunas preguntas mientras te estaba escuchando, Ana. De pronto la primera, la más tonta de alguien que no conoce. Durante 4 años no se hizo nada, no hubo discusiones, no hubo acuerdos, no hubo objetivos fijados, por ejemplo, por la Unión Europea, no se lanzaron iniciativas, acciones que serían destacables. Mi pregunta va en el sentido siguiente: si no hay Estados Unidos, entonces no pasa nada. Pasa mucha cosa. No solamente en las COPs, en las negociaciones formales, pero en las dinámicas bilaterales, en las dinámicas del sector privado. Entonces, el hecho de que mismo bajo un gobierno Trump, Tesla es la empresa con mayor valor de mercado, me parece muy significativo en ese sentido. Unión Europea evolucionó mucho su plan tanto de mitigación de emisiones cuanto de adaptación en los últimos años. Acá en América Latina tuvimos algunos retrocesos, ¿no?, que podemos mencionar, pero el hecho de que el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero no hace parte de la mayor coalición para bajar emisiones es significativo. Otra vez, es una cuestión de escala, ¿no?, y de impulsar el debate, pero sí pasó cosas importantes ahí en esos 4 años de Trump. Ana, hablaste de la política exterior de Estados Unidos, de su impacto sobre la región. El tema para todos nosotros internacionalistas con un poquitín de añitos ha sido la promoción de la democracia. Todos los años 90, el principio de los años 2000, la cuestión era la promoción de la democracia. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo la logramos? ¿Qué es una buena democracia? Todas estas preguntas estaban centrales. Aquí pregunto, podríamos perfectamente pensar, gestionar el cambio climático sin democracia. Es totalmente factible. Es lo que pasa en China. Se gestiona el cambio climático sin democracia. Entonces, mi pregunta ahora para Jared sería un poco esta. ¿Cómo ves la relación, Jared, entre cambio climático, gobernanza? Por ejemplo, la gestión de los flujos migratorios. El cambio climático va a generar migraciones, lo sabemos. No me acuerdo muy bien de la cifra, yo creo que son 230 millones posiblemente que podrían ser afectadas de aquí hasta el final del siglo por migraciones debidas a cambio climático. ¿Qué tenemos que tener en mente? ¿Dónde están los límites? ¿Qué se acepta? ¿Cuáles son los modelos? Jared, ¿cuál es tu opinión acerca de esta cuestión de gobernanza y cambio climático? ¿Pero qué quieres decir con modelo? ¿En qué contexto? Porque podemos pensar en lo internacional, en lo nacional de cada estado. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un modelo de cooperación, de financiación de proyectos en el exterior y una política interna de innovación, ¿sí? Es como la línea general de respuesta al cambio climático. ¿Tú piensas que este es el camino, no hay otro, se proponen otras cosas? ¿Cuál es nuestra cancha, nuestra ventana de oportunidad? Bueno, superficialmente sí, se puede decir que la Unión Europea ha hecho más que desde, por ejemplo, el primer, digamos, paquete de medidas en contra del cambio climático se pactó en el 2008, si no me equivoco, con metas para cumplir para el 2020 y que la Unión consiguió, por ejemplo, reducir las emisiones de gases por un 20% comparado con el año 1990, a incrementar
el porcentaje de uso de energías renovables a un 20%, que se consiguió, mejorar la eficiencia de la energía, un 20%, que supuestamente se consiguió. Pero hay que tener en cuenta que la Unión Europea, a pesar de los problemas que todos podemos citar de Brexit, o cómo tratarle como decías, hablabas de la democracia, ¿qué puede hacer la Unión Europea con Polonia, con Hungría? Pues son cuestiones aparte. Pero sí que en teoría sería un buen marco, para usar tu término, sí. El problema a nivel internacional, y en este contexto soy bastante pesimista en cuanto al derecho internacional, es que no hay modelos. Como todos sabemos, el derecho internacional siempre evoluciona así, pero de manera ad hoc, tras ad hoc, tras ad hoc. Y ahora estamos ante una incógnita, pero con consecuencias muy claras, como decía Ana, como decía Fernando, y no sabemos cómo trabajar juntos, en conjunto, como la Unión Europea. Las Naciones Unidas no es un organismo, una organización internacional, multilateral, claro, pero no funciona como la Unión Europea. No digo que la Unión Europea es una institución perfecta, para nada, pero en este contexto sí trabaja mejor. En cuanto al derecho internacional o un modelo internacional, es que todavía no hay normas de jus cogens, por ejemplo. No podemos hablar de costumbres fijas o principios generales. No hay un mecanismo para asegurar que los estados cumplan con el tratado, como acaba de pasar en París, ¿no? Lo que citaste al inicio, que el mismo tribunal francés condena a su propio estado por no cumplir con su palabra. Pues no hay un tribunal internacional del medio ambiente y nunca habrá. Bueno, quizás, nunca decimos nunca, pero lo veo complicado. De pronto voy a aprovechar la presencia del embajador profesional, ex embajador profesional, y preguntarle cuál es su visión acerca de esta cuestión de gobernanza, de modelo de gobernanza. ¿Cómo hacemos? Porque claramente lo que se hizo hasta el momento no ha funcionado muy bien, no ha sido un fracaso, pero no ha funcionado muy bien. ¿Cuáles serían las vías? Bueno, yo voy a añadir lo que dijo Fernanda y Ana mencionó, que este tema de cambio climático va a las cosas fundamentales de las economías del mundo. Entonces, las respuestas que uno tiene que poner para enfrentar eso son eminentemente, son políticos, geopolíticos, como dijo Fernando, pero son económicos en su fondo. Y mientras la gente, el ser humano y los gobiernos democráticos responden al público, ellos tienen que ver un sendero que garantiza también la prosperidad económica y sigue la oportunidad económica mientras enfrentan ese problema científico y de medio ambiente. El ser humano no va a ser en general, que tenemos que sacrificar todos ahora para que en 50 años en el futuro vamos a tener una planeta más limpia. Esa no es la tendencia de los sistemas políticos y democráticos. Los líderes democráticos están buscando su propia elección en los próximos 2 años, 4 años, y tienen que mostrar resultados. Entonces, la respuesta para una democracia, para enfrentar eso, es lo que vamos llegando poco a poco, es que tiene más sentido económico la energía renovable, tienen las tecnologías nuevas, ellos ofrecen un sendero de prosperidad y de seguridad económica para el futuro del público. Y con eso podemos ponerlo. No va a venir de un mandato de las Naciones Unidas, aunque simbólicamente ese mandato es muy importante. Y París, como mencionó Ana, no va a resolver el problema, pero simbólicamente es sumamente importante. Pero lo que va a resolverlo es la persona y
la parte de electricidad de Texas, que deciden vamos más seguro y es más económicamente, tiene más sentido económico poner los paneles solares, tener la energía renovable. Y las acciones del sector privado, como mencionó Ana, es supremamente importante también. Los carros, las declaraciones de los grandes fabricantes de automóviles que van a empezar a hacer todo eléctrico. Ahora, el problema con eléctrico también es cuál es la fuente de electricidad. Eso no resuelve el problema completamente, pero sí es un paso adelante. Entonces, lo que yo veo es que los países democráticos, los gobiernos democráticos, sí tienen más restricción porque tienen que responder a la voluntad del pueblo. Y tienen que convencer al pueblo que es correcto, pero más importante que ese va a mejorar sus vidas por si uno sigue ese sendero renovable y sostenible. Quiero redondear un poco nuestra reflexión en este momento antes de abrir aquí y ahora el debate muy abierto, reacciones como quieran, nos podremos responder los unos a los otros. Fernando nos dijo cosas muy, muy importantes con mucha convicción y no lo hemos vuelto a escuchar, entonces va a ser la oportunidad de volver a conversar de manera más abierta. Entonces, si los escucho un poco, la respuesta es la dominación estadounidense, que está en cuestión. La respuesta es que realmente no del todo, porque es demasiado importante, too big to fail, como se dice, ¿no? Demasiado grande para quebrantar, tiene que participar, tiene que estar. No podemos hacer sin los Estados Unidos y eso le garantiza un papel relevante en esta cuestión del cambio climático. Tenemos que llegar a esta conversación, ¿sí? Modelo económico y cambio climático, modelo político, modelo económico y cambio climático. Yo creo que justamente aquí las cosas van de la mano. Cuando vemos el caso chino, vemos claramente que existen vías alternas para alcanzar objetivos claros en términos de disminución del aumento de las temperaturas. Alcanzar las metas en este momento, ¿qué implica? Larry en varias oportunidades mencionó la tecnología. Construir baterías, por ejemplo, genera problemas en Chile en este momento con los mapuches porque la explotación de las materias primas se encuentran en zonas que son o reservas naturales de primera importancia o tierras de pueblos originarios, para ponerlo de alguna manera, y esto también genera conflictualidad. ¿Qué se necesita? ¿Es más la tecnología? ¿Son más las instituciones? ¿Es más una cuestión productiva de modelo? Por ejemplo, todos conocerán aquí el modelo económico de circuitos cortos para limitar el gasto de energía, o es una cuestión de pronto espiritual. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Tenemos que ser religiosos del cambio climático, algo así. ¿Cuáles son sus opiniones? Ya que me dijiste que había hablado poco, no, pero no soy tan pesado. Uno se pone un poquito más vehemente cuando explica, pero mira, yo creo que sí, compartiendo lo que dicen los colegas y totalmente lo que dice el embajador, lo que dice Lawrence, absolutamente. O sea, aquí hay un tema económico de fondo, ¿ya? Sin duda, pero involucra todos los aspectos de la vida. Ahora, mi énfasis en lo político es que, bueno, cómo queremos organizar nuestra economía y cómo queremos organizar nuestra forma de vida es un tema político, ¿no? Es un tema de la polis, ¿ya? Y no es fácil ponerse de acuerdo, aunque somos seres humanos, no somos abejas, tenemos distintas opiniones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que es una sociedad ideal? ¿Ya? Esto es la argumentación, por eso yo te digo, lo matizo un poquito, la argumentación de que se va a acabar el mundo, no. Mira, quiero retomar un poco lo que dice Ana, el tema de las escalas. Me parece muy interesante lo que dijiste de las escalas, para decir lo siguiente respecto al cambio climático, ¿ya? Cuando me dicen,
para ponerte solamente como ejemplo, ya en un debate teórico, estamos hablando de un debate teórico, ¿no es cierto? Si tú me dices que esto es un tema de la especie humana, del antropoceno, yo te diría que no, ¿ya? Teóricamente, yo creo que ese es un juicio errado, es más bien un juicio que pretende buscar una acción política, es un juicio más bien ideológico. ¿Por qué? Porque si tú me dices que es de la humanidad, me estás diciendo que son todos los seres humanos, los 7.500 millones de seres humanos que hoy día estamos vivos en el planeta, los que estamos destruyendo el planeta. Eso significa que una persona que vive en el Amazonas, como vivía hace 5.000 años una tribu, es tan destructora del planeta como un señor que tiene un yate, ¿ya?, de 5.000 metros cuadrados y que le gusta echarlo a andar a carbón. ¿Entiendes? O sea, ambos pertenecen a la raza humana, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que ser un poquito más preciso, ¿ya? Entonces, la pregunta del cambio climático, y si me dice que está en juego la supervivencia o gran parte, o hay un problema de supervivencia, que yo sí estoy de acuerdo que hay un problema de supervivencia, estoy totalmente de acuerdo, pero cuando me dicen, yo hago la pregunta, ¿quién está destruyendo el planeta? Somos 7.500 millones de seres humanos, y quizás más o menos, todos los minutos están haciendo uno y está muriendo otro, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿cómo es la cosa, pues? Somos los 7.500. Cuando yo miro continentalmente quiénes están destruyendo el planeta, ¿ya?, quiénes han causado el cambio climático, ¿ya?, en primer lugar, las tesis dominantes dicen que partieron con la revolución industrial. Bueno, ¿quiénes inventaron la revolución industrial? ¿Quiénes son las potencias industriales hoy día en el mundo? ¿Dónde está la industria? ¿Ya? América Latina aporta, de acuerdo a los datos del Banco Mundial y de todos los del IPCC, el 3,2% de los gases de efecto invernadero, el 3,2%. ¿Ya? Lo mismo que aporta el comercio de los mares internacionales. ¿Ya? O sea, el principal continente que hoy día contamina es Asia, por todo lo que importa China, India, Japón, después Europa, ¿ya? Y después viene África con el 3,7%, América Latina con el 3,2%, y el que menos aporta sería Oceanía. ¿Pero por qué? Porque Oceanía, que son 7 millones de kilómetros cuadrados, pero habitado por 20 millones de habitantes, ¿ya? Sin embargo, aportan el 1,5%. Cuando yo llevo al índice per cápita los Estados Unidos, el modo de vida de un estadounidense, ¿ya?, es lo que más está matando al planeta. En cambio, el modo de vida de un chino no aporta tanto. ¿Por qué? Porque los chinos son los que más aportan en términos absolutos. Pero cuando yo divido los gases de efecto invernadero que ellos producen por la población, disminuye su índice per cápita. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Ya? Eso no significa que nosotros no tengamos que hacer nuestro aporte. Obvio que sí. ¿Ya? No podemos seguir destruyendo la Amazonas como lo está haciendo el señor Bolsonaro, porque si no, no se quejen después que empiecen a desembarcar marines y toda la cosa para tomarse la Amazonas. O sea, obvio, pues. Mi análisis geopolítico. Entonces, el Amazonas es un ecosistema mundial, o sea, no es llegar y echarlo a perder porque tres personas quieren producir ganado, no. ¿Ya? Este es un tema que, más allá de la ley internacional, si la ley internacional no funciona, va a funcionar la fuerza. Yo espero que funcione la ley internacional, sin duda, ¿ya? Pero nadie me garantiza a mí que si esto se sigue agravando, esto se va a resolver por leyes internacionales. Ese es mi punto. Entonces, ¿qué te quiero decir? En tema de escala, ¿ya? Para decirlo en términos específicos, son los ricos del mundo los que generaron el calentamiento global. ¿Ya? Ellos están destruyendo el planeta. El problema es que no quieren dejar de ser ricos, pues. ¿Ya? Porque, claro, tenemos que buscar una solución, pero todavía no se encuentra. Se está apostando a las tecnologías. Ojalá resulte. ¿Ya? Porque si no es negocio, no va a resultar. ¿Ya? Y segundo, si no es negocio, ¿para quién? ¿Ya? Porque indudablemente que la industria del petróleo se va a poner, la industria del carbón se va a poner, y esas son las pugnas, pues. ¿Ya? Entonces, yo creo que es obvio que todos tenemos que hacer un aporte y tenemos que modificar este proceso, pero tenemos que también en este mundo real ver las relaciones de fuerza. ¿Ya? Si no se pone de acuerdo, como decía Ana, China y Estados Unidos, si no se pone de acuerdo la Unión Europea y no se ponen de acuerdo los rusos, aquí estamos muy complicados. ¿Ya? Nosotros podemos hacer 10.000 reuniones como esta. ¿Ya? Nosotros podemos ser los más ecológicos del planeta, los más ecológicos. ¿Ya? Nosotros podemos destruir nuestros autos, podemos andar a pie, podemos... ¿ya? Y el mundo se va a la crisis de todas maneras. ¿Ya? Ese es el problema, por eso digo
político y geopolítico, ¿no es cierto? Entonces, claro, tiene una dimensión económica y se está usando. Ojalá que se lleguen a acuerdos, ojalá que se inventen nuevas tecnologías, porque mira, si por estar vivos vamos a impactar, ¿ya? Si el impacto humano solamente porque tú vives, estás impactando el medio ambiente, si eso es parte es parte de la esencia. Y si aquí lo que está en discusión es que esta destrucción puede ser global, o sea, a nivel de escala, ¿ya? Estamos afectando lo que podría traer catástrofes inauditas, ¿ya? Entonces, claro, tenemos que cambiar nuestro modo de pensar, tenemos que cambiar nuestro modo de vivir así, pues, tenemos que cambiarlo, ¿ya? Pero ojo, no da lo mismo que lo cambiemos nosotros, salvo que te quieras transformar en un modelo, mira lo que pasó en Colombia, mira lo que pasó en Chile, un país lindo, ¿no es cierto? Que bueno, da lo mismo, ¿no es cierto? Sería a lo más simbólico. Aquí es fundamental que las grandes potencias industriales y económicas se pongan de acuerdo, ¿ya? Y ojalá que se pongan de acuerdo pacíficamente, ¿no es cierto? Porque sí, yo creo que lo que está ocurriendo con eso termino, perdón, es un cambio en el orden internacional. Indudablemente que el poder de Estados Unidos está declinando. Si uno lo compara a los años 70 o a los gloriosos años, ¿no es cierto? Los gloriosos después de la Segunda Guerra Mundial, es indudable, ¿ya? Está surgiendo un mundo distinto que piensa las cosas de otra forma. Los chinos ven la cosa como chinos, no como occidentales. Y detrás de los chinos vienen los indios, y entre los chinos y los indios se tienen, además, tienen problemas entre ellos, y ambos tienen bombas atómicas. O sea, estamos entrando en un mundo complejo. Entonces, ojalá que hagamos todo el esfuerzo posible para que prime la racionalidad, prime los acuerdos, pero tenemos que entender ya de que, yo creo que para terminar con el tema de América Latina, nosotros estamos en una situación muy, muy compleja, ¿ya? Nosotros estamos totalmente divididos, no trabajamos unidos, ¿ya? Y aquí lo que están dominando en la escena mundial son los grandes bloques regionales o los países continentes. Estados Unidos, Rusia, China, India, la Unión Europea, ¿ya? Y nosotros, individualmente, nuestro punto de vista prácticamente pesa muy poco. Nada pesado con Fernando, todo se queda muy alegre. Perdón. Simplemente mencionarles que nos quedan pocos minutos, entonces quisiera darles la palabra. Aquí nos llegaron dos preguntas de los que nos siguen, entonces se las voy a formular y les dejo la oportunidad de reaccionar de pronto a lo que dijo Fernando, complementar o responder a una de estas dos preguntas. La pregunta viene de Natalia Cárdenas y nos pregunta, ¿está cambiando el tono en los debates internacionales a raíz de lo que acabamos de comentar? Más crítica hacia el capitalismo, o quedamos sobre una dinámica muy parecida a la de Kioto, por ejemplo? La segunda pregunta es, ¿cuál creen que sea el mayor obstáculo o desafío para la acción? Entonces, pues Fernando aquí nos acaba de explicar que la cuestión es la relación entre los grandes poderes, para ponerlo de alguna manera, y la cuestión podría verse arreglada por medios violentos. ¿Qué opinan los demás? Los dejo tomar la palabra en orden que quieran. Nos quedan exactamente 12 minutos. Jared, Larry, Ana, por favor. Bueno, yo empiezo con una respuesta rápida. Ese es un problema complejo. No hay soluciones sencillas, no hay soluciones fast food. No hay soluciones solamente económicas o solamente espirituales, comportamentales, como queremos llamar, ni políticas, ¿no? Solucionar el cambio climático, la crisis climática, para ser más específica, que estamos experimentando, demanda un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de cooperación que la humanidad nunca tuvo que hacer antes. Entonces, necesitamos de cambios de comportamientos individuales, de cambios de la economía y, por supuesto, de cambios de política para guiar toda la modificación, tanto de comportamiento de sociedades cuanto de la economía, ¿no? Entonces, eso sería otro Tu Mundo Sin Filtros, porque es muy, muy complejo, ¿no? No seamos naif de pensar que hay una solución, una bala de plata que va a solucionar todo, porque no hay, desafortunadamente.
Pero quería dejar una cosa que tal vez sea desde donde yo estoy, que es la academia, la gran esperanza que el gobierno Biden trae y que no es menos importante, que es la valoración de la ciencia. El hecho de reconocer que hay estudios científicos reconocidos y que hay gente pensando desde las ciencias naturales hasta la ciencia política, las relaciones internacionales, es muy, muy importante, ¿no? Salir del debate de fake news para un debate real. Entonces, para solucionar desde las diferentes posibilidades, diferentes sectores de nuestra vida, hay que empezar de un lugar común que es el reconocimiento de la crisis climática y eso solo se puede hacer desde la ciencia, ¿no? Desde el conocimiento científico. Entonces quería, por lo menos eso es un cambio simbólico muy, muy importante que el gobierno Biden trae, tal vez más importante que solamente la firma de regreso al Acuerdo de París, la valoración de la ciencia y de sus puntos, ¿no? De su llamado, su invitación a enfrentar la crisis climática desde todos los sectores de nuestra vida. Me haces pensar, sí, el retorno a la ciencia para nosotros muy importante como académicos de instilar sí, esta confianza en la ciencia en nuestros estudiantes, pero también necesario saber diferenciar entre lo uno y lo otro. Estaba pensando mientras estabas hablando, Ana, en la nueva representante a la Cámara creyente en QAnon, explicándonos que el género es ciencia, por ejemplo, y que realmente es un combate difícil que tenemos aquí porque es más polémica, propaganda, desinformación y realmente se vuelve difícil conservar el norte, que puede parecer simple para algunos, pero yo creo que el público en general sobre estas cuestiones puede estar muy, muy, muy perdido. Solo no Sí, quiero dejar de pasar una cosa que por el poco tiempo que tenemos acá no podemos tratar, que es todos esos cambios que son necesarios para que la crisis climática no sea tan catastrófica, es que también tienen que ser cambios justos, ¿no? Creo que Fernando tocó en ese tema, ¿no? Una transición que sea justa, que no amplíe las vulnerabilidades y que no incremente las desigualdades en el mundo. Entonces, ese es un desafío aún más difícil porque tampoco es la historia de la humanidad de traer respuestas justas de una manera colectiva. Entonces, también que esa transición sea justa, sea o no, en inglés que llaman the just transitions. Entonces también no, la solución de un problema complejo también no puede generar otros problemas sociales. No debería. Jared, por favor, yo siento que tienen como el discurso Larry. Larry, ¿cuál de los dos? Como quieran. Yo voy porque yo voy a ser un poquito más positivo que Fernando, aunque aprecio mucho su análisis y creo que tiene puntos muy importantes. Mira, la historia de la política ambiental mundial, la política ambiental en cualquier país, es que no apreciamos y no actuamos a tiempo, actuamos cuando hay escasez. Y cuando nos damos cuenta que las cosas están vueltas muy horrible y que el bienestar del pueblo está sufriendo a raíz de esas acciones. Solo eso, mientras eso no pasa, nuestros sistemas políticos no somos diseñados de restringir la contaminación o la destrucción ambiental. Yo creo que ahora, después de tal vez mucho tiempo más que hubiéramos querido, hemos llegado al punto, al consenso internacional que tenemos que actuar. Ahora, siempre van a ver los QAnon, siempre van a ver la gente de Trump o la gente en Brasil apoyando a Bolsonaro que van a negar. Esa es parte de la vida política, pero el consenso científico y el consenso del público es que tenemos que actuar. La cuestión es que cómo actuamos.
Y como mencioné antes, yo no creo que vamos a tener como un nuevo ola espiritual que va a cambiar la esencia del ser humano. Yo creo que el ser humano va a querer progresar, va a querer más prosperidad para uno mismo y para sus familias, para sus hijos. Entonces, la clave, y yo creo que vamos para allá, es que con los avances de tecnologías, con los incentivos, también con negativos y positivos para las tecnologías y la sostenibilidad, creo que esto es la manera en que podemos alcanzar un futuro más positivo. No va a ser fácil porque si empezamos ya tenemos tanto gases invernaderos en el sistema que va a causar un aumento en el clima, va a ser más a largo plazo. Pero creo que tiene que ver dónde estamos hoy comparado con hace 10 y 20 años. Y yo veo mucho progreso en la parte de tecnología, del sector privado y, como digo, en el consenso mundial que tenemos que tomar acciones desde ahora. Muchas gracias, Larry. Jared. Bueno, juntando temas aquí, pues yo quería decir algo antes. Yo vivo en Texas ahora. Yo sufrí los apagones aquí en Texas hace 2 semanas. No soy de aquí, llegué hace poco y estoy intentando adaptarme a la vida tejana. Pero es un buen microcosmo, digamos, del papel de Estados Unidos a nivel internacional. Que como decía Larry al inicio, que hay un corriente hasta dentro del Departamento de Estado que siempre está pensando en la soberanía de Estados Unidos y no cederla nada ante el sistema global. Pues Texas es así al nivel nacional en Estados Unidos, sin duda. Y esto se refleja en la crisis que acabamos de pasar. Pero yo creo que para mejorar las perspectivas para el futuro, lamento deciros, pero tendremos que sufrir. Y cuando hablo de nosotros, hablo de la gente en Estados Unidos, en el mundo occidental, que estamos chupando energía, chupando recursos, que es insostenible totalmente. Pero el problema es que Estados Unidos reacciona, no anticipa. Este es un gran problema en este país. Y es un país muy cortoplacista. Pero ¿sabes qué? Para juntar con lo que decía antes Fernando, así es el capitalismo. Tal cual. Y como Texas tiene un sistema totalmente sin regulación alguna a nivel estatal y tiene una red separada de las redes nacionales para evitar control por parte del Congreso Nacional, pues, ¿qué ha pasado? Es un sistema totalmente libre en el sentido capitalista, que nos llevó al fracaso. Y ahora todos estamos preguntándonos, ¿pero por qué? Pues esto se tiene que cambiar, creo yo. No es que soy comunista, pero tengo problemas con el capitalismo, y creo que tiene todo que ver, como decía Fernando, con las raíces del problema. Y para mejorar el futuro tenemos que reconfigurar, repensar cómo vivimos. Y esto es lo que decía yo al inicio también, que es cuestión de un cambio de estilo de vida necesaria e inmediata. Punto. Yo creo que comparto la gravedad de su tono aquí. Considero también que efectivamente la cuestión, la responsabilidad y los mayores sacrificios están en responsabilidad de los que más gastan. Y obviamente no hay más injusto para el que tiene que le quiten lo que sí tiene. Y eso obviamente va a ser un tema político extremadamente complejo, no solamente en Estados Unidos, pero en toda Europa y obviamente para todos los ricos, ¿sí? Para retomar aquí una terminología un poco neomarxista, los centros de las periferias están aquí metidos. Podemos ver lazos de intereses muy claros entre algunos y la desunión de las mayorías sobre esta cuestión del cambio climático. Quisiera terminar ahora mismo
diciéndoles que no estoy seguro del todo que hayamos salido de la película 12 monos, 12 monkeys, que habrán visto seguramente, donde el personaje principal viaja al futuro en un mundo destrozado por problemas climáticos. Excelente película. De pronto la mejor película, el señor, se me olvidó su nombre, Brad Pitt. Eso. Bueno, quería agradecerlos mucho por su participación. Hemos llegado a la hora. Muchísimas gracias por sus luces. Yo siempre muy poco conocedor y siempre ávido de escuchar las opiniones de los demás. Fue un placer recibirlos en esta tertulia de Tu Mundo Sin Filtros. Estaremos próximamente con ustedes. No tengo la fecha en mente, me perdonarán. Un placer conocerlos a todos. Saludo cordial a todos los presentes. Les deseo una excelente noche para todos. Eso es. Hasta luego. Chao. Buenas Chao. noches. Gracias, Buenas Gracias. noches. a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. También un placer conocerlos. Chao, chao.